Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan en la plataforma Zoom y a quienes nos siguen a través del Facebook. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la Universidad Mayor de San Andrés y del Observatorio de Población y Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a este coloquio que hemos titulado Sargiris de la Comunidad, aportes para entender la doble residencia pensando en el censo. En el marco de esta actividad vamos a presentar hoy la investigación publicada Sargiris de la Comunidad, procesos de migración desde la provincia Loaiza hacia la ciudad del Alto, del investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas, Gumersindo Flores. Quiero saludar a Gumersindo, darle la bienvenida, saludar también a quienes van a participar como comentaristas, a Alfonso Hinojosa, saludar también a Jimena Freitas, representante del Observatorio de Población y Desarrollo, y a todo el equipo del IDIS que hace posible esta transmisión. Este coloquio que nos reúne busca contribuir con información cualitativa sobre el tema de la doble residencia, pensando en la relación abierta y dinámica que practican actualmente los migrantes de origen rural entre la ciudad y el campo y en la ciudad. Consideramos que esta realidad, por su importancia, debe ser tomada en cuenta en el próximo censo. Sin más preámbulos, voy a invitar a Gumersindo, sociólogo investigador que trabaja en temas de migración, economía campesina, poder local y zonas periurbanas en el marco de la sociología rural y la sociología urbana. Gumersindo también ha publicado diversos artículos sobre esta línea de investigación en la revista Temas Sociales y es también coautor junto con Alison Spedding del libro Churumani, Flor de Clavel, Transformaciones Urbanas y Rurales 1998-2012. Bien, quiero además destacar que esta investigación ha sido promovida por el Instituto de Investigaciones Sociológicas y su publicación en formato digital ha contado con el apoyo del Observatorio de Población y Desarrollo. También señalarles que a todos los que están participando en este evento se les va a enviar la publicación en PDF. Bien, sin más, yo te cedo la palabra, Gumersindo. Adelante con tu exposición. Muy buenas noches. Primeramente, quiero saludar a las autoridades académicas de la UMSA, al director de carrera de Sociología, licenciado David Llanos Laime, al director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, magíster Raúl España Cuellar, y también a las autoridades de la provincia Loaiza, que es al Ejecutivo Provincial de Tupac Katari, al señor Silverio Vázquez, a la Ejecutiva Provincial, a la señora Juana Quispe, y al presidente de la Liga Loaiza, al señor Benito Figueroa, y a los alcaldes de los 5 municipios de provincia Loaiza, que es Luribay, Zapaqui, Yaco, Malla y Cairoma. Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a presentar el contenido del libro Sargiris de la Comunidad, procesos de migración desde la provincia Loaiza hacia Ciudad del Alto. Este libro incluye la información más relevante de la investigación, procesos de migración rural urbana, estudios sobre los residentes de la provincia Loaiza en Ciudad del Alto, realizado el año 2019 en el marco de las investigaciones extracurriculares del Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre.
de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor San Andrés. El estudio contó con el apoyo de Ivana Gabriela Molina Paza como auxiliar de investigación. El objetivo central de esta investigación fue explorar el proceso de migración e inserción de los residentes de Provincia Loaiza a la dinámica citadina de El Alto, atendiendo la práctica de doble residencia y los vínculos socioeconómicos con las comunidades de origen. El libro está estructurado en 6 capítulos. A continuación me detendré en algunos de los contenidos de cada capítulo y al final de mi intervención brindaré información referida a la situación actual de los residentes de Provincia Loaiza en relación al censo como un aporte al tema general de este coloquio. En el capítulo 1 sobre los alcances de la investigación se presenta un balance del estado de la investigación y la estrategia metodológica utilizada en el estudio. La investigación se desarrolló bajo el método etnográfico cualitativo e interpretativo. Se diseñaron entrevistas abiertas, se realizó observación no participante en actividades sociales de los residentes de Ciudad del Alto y en las comunidades de origen. En esta parte, una aclaración necesaria: se consideraron como objeto de estudio a los excolonos de las haciendas y principalmente a su descendencia, así como a la población de las comunidades originales de Provincia Loaiza. Se descartó a la clase mestiza como los expatrones de las haciendas o a su descendencia. En el estudio también se trabajó con los residentes con la vinculación con la Ciudad del Alto y entre estos residentes que cuentan con un inmueble en la urbe alteña. También residentes mineros con fuentes laborales en área rural de las minas y con aquellos que emigraron al exterior del país que cuentan con un bien inmueble. En capítulo 2 del libro sobre la trayectoria migratorias en la provincia Loaiza, se abordó la situación de la población loaizeña que estuvo en constante movimiento desde la época precolonial en el altiplano y ha tenido dominio en los niveles de cabecera de valle y en las zaracas o bajadas de los señoríos sicacicas o pacajaques, lo que ha sido denominado por John Murray control de pisos ecológicos. En la época de la precolonia del sur de La Paz, se practicaba el control de niveles ecológicos entre los poblados del altiplano hacia los actuales valles de la provincia Loaiza, que se mantenía con el cultivo de maíz. Luego en la colonia, en la actual provincia Loaiza, se establecieron las haciendas, con lo cual se rompió el control de niveles ecológicos de la población nativa. Entre tanto, la población del altiplano sur de La Paz y del norte del departamento de Oruro fue insertándose como los nuevos colonos de las haciendas de Loaiza. Se dio lugar a la circulación de la población del altiplano a los niveles bajos de valle y los yungas. Asimismo, los colonos fueron buscando señas en las haciendas para las nuevas generaciones. Esta forma de trabajo fue extendiéndose hasta la Reforma Agraria de 1953. Con la Reforma Agraria de 1953 se rompió definitivamente la circulación de colonos por las haciendas de la provincia Loaiza, lo que provocó una saturación de posibilidades a los excolonos. Este cambio generó la migración de la población colona hacia las provincias sudyungas e Inquisibi. Además, hacia las zonas de colonización como Caranavi, Asunta, Alto Beni y Palos Blancos. Un segundo destino de los ex colonos loaiceños es la incorporación a las minas del sector de la cordillera de Tres Cruces, administradas por la Comibol y la empresa privada.
En su momento, para los excolonos, ser parte de este rubro fue satisfactorio, ya que contaban con un salario fijo y beneficios sociales. En las décadas posteriores, 1970 y 80, se desata la masiva migración de las comunidades hacia Ciudad de La Paz, luego a Ciudad del Alto. Inicialmente los migrantes, tanto varones como mujeres, iban ingresando a diferentes empleos. Las mujeres trabajaban en oficios como el de empleadas domésticas, el comercio informal o emprendimientos artesanales. Los varones se dedicaban a la albañilería, al comercio informal, al trabajo como artesanos o finalmente hasta como cargadores, ¿no? En las décadas de los 90, 2000 hasta la actualidad, continúa la migración de los comunas del Loaiza hacia Ciudad del Alto. Los residentes varones en la Ciudad del Alto también en estos años seguían trabajando en albañilería, transporte público, también en el comercio. Algunos son mecánicos de movilidades, llanteros y otros trabajan en talleres de costura, cerrajería, carpintería y sastrería, o técnicos en artefactos, televisores, radios, celulares, refrigeradores, y empleados en diferentes instituciones como la alcaldía y otros. Las mujeres migrantes siguen como trabajadoras del hogar, comercio de todo tipo, talleres de tejido, costura de ropa, algunas se dedican a la albañilería, al transporte público, lavado de autos, etc. Además, es importante resaltar la profesionalización de los residentes varones como mujeres desde técnico medio, técnico superior hasta licenciatura. Mujeres y varones están ganando espacios laborales en las instituciones públicas y privadas. En las últimas décadas, por la afluencia de residentes en Ciudad del Alto, la cantidad y calidad de los empleos ha disminuido. Informados de esta situación, los jóvenes comunarios migran directamente de sus comunidades de origen hacia el exterior del país. Brasil, Argentina, Chile, anteriormente la migración al exterior de los residentes era comparada en Ciudad del Alto. Algunos años trabajaban en la urbe alteña, luego se animaban a migrar a los países vecinos. Esto ha cambiado de la comunidad migran a los países vecinos. Luego generar ciertos ahorros, deciden invertir en la compra de algún inmueble, casa o terreno en Ciudad del Alto. Luego compran movilidad para transporte público o negocio y de esa manera se establece en la Ciudad del Alto. Por su importancia, en el capítulo 3 se aborda el tema de comercio de productos agrícolas y la doble residencia. La doble residencia surge de la migración de unos espacios a otros, como el caso de las comunidades de Provincia Loaiza a la Ciudad del Alto. Los migrantes en primera instancia están en proceso de establecerse en el lugar de destino en la comunidad. Aparecen solo algunas veces al año. La práctica de doble residencia acontece cuando el residente inicia cultivo de sus tierras, ya que ello provoca que su presencia en la comunidad sea más requerida. En esta migración ligada al trabajo de la tierra, se maneja dos espacios como zonas de doble residencia que dependen de trabajos eventuales. Por esto, no se podría definir la doble residencia del migrante por el tiempo que pasa en el lugar de origen o destino, sino por las actividades que realizan en ambos espacios. En la doble residencia de los loaiseños, las mujeres de poco se insertan a la dinámica citadina con el comercio de productos agrícolas de las comunidades de Valle del Uribay y la producción agrícola vinculada con el mercado de frutas y verduras. Respecto a las unidades familiares de los productores establecidas en doble residencia para tener producción destinada al mercado. Requieren de la permanencia en la comunidad. Para eso, generalmente, los varones o jefes de familia se
quedan en la comunidad y se dedican a los cultivos de productos, ¿no?, del proceso productivo, mientras las mujeres se dedican al comercio en Villa Dolores o en otras ferias de la ciudad del Alto. Situación que les da cierta flexibilidad en la atención a los hijos en la urbe alteña. En momentos de mayor trabajo, las mujeres de la ciudad se trasladan a la comunidad para cumplir con las actividades laborales y viceversa. El varón se traslada a la comunidad con su familia en meses donde disminuyen las actividades laborales agrícolas en la comunidad. Así, la unidad doméstica mantiene las dos residencias, la ciudad y la comunidad. El capítulo 4 titulado Inserción laboral en la minería y doble residencia de los colonos. Luego de la reforma agraria, los campesinos se incorporaron al trabajo de la mina, tanto en el ámbito de la comibolo como de la minería privada. Más tarde, el fenómeno de la relocalización provocada por el decreto 21060 dio curso al proceso de migración de los mineros hacia Ciudad del Alto. En este contexto, algunos mineros relocalizados retornaron a las minas motivadas por la reactivación de la minería tradicional mediante cooperativas y por el descubrimiento de minas auríferas. Muchas familias mineras practicaron la doble residencia entre la ciudad, los campamentos mineros y las comunidades. Los hijos de estas familias, por parte, experimentaron un proceso de migración a la ciudad. En este sentido, se adhiere a esta problemática la trayectoria laboral de los mineros y de los agromineros de la provincia Loaiza. De ahí que este capítulo aborda la inserción laboral de algunos loaicenses jefes de familia de las unidades familiares vinculadas al trabajo de la mina y con la doble residencia no han encontrado en el Alto actividades laborales para el sustento de sus familias. De ahí que han ido reinsertándose a la actividad minera. Algunos eran mineros relocalizados con 21060 o padres eran mineros. Y también hay personas sin ninguna vinculación previa que se animaron a insertarse al trabajo de la mina. Los residentes de Ciudad del Alto volvieron a la mina por escasez de fuentes laborales y también para los comuneros sigue siendo una opción laboral el trabajo de mina y en las minas de la provincia o fuera, ¿no? Los nuevos vínculos y persistencia de la Asociación de Residentes de la Comunidad Cairoma son abordados en el capítulo 5. A manera introductoria al contenido de este capítulo, señalar la migración del campo a la ciudad ha desarticulado las redes de paisanazgo. Frente a esta realidad, en la Ciudad del Alto se conformaron asociaciones de residentes. Los residentes fueron agrupándose por comunidades para realizar actividades sociales y deportivas que eran el mismo nombre de sus comunidades de origen. Destaca la participación en las entradas folclóricas en bloques o comparsas y la participación de eventos familiares. Asimismo, organizan diferentes campeonatos de fútbol los días domingos. Luego de la ley de 1551 de participación popular, solo algunos centros de residentes han perdurado, como la Asociación de Residentes de la Comunidad Cairoma de Provincia Loaiza, que funciona desde las décadas de los 80, 90, subordinado al Sindicato Agrario de la Comunidad Cairoma. Esta asociación tiene como objetivo el presentar los derechos a la comunidad, la tierra agrícola, la vivienda, la opción a desarrollar el comercio en la Feria Dominical de la Comunidad Cairoma y los derechos políticos. Para este último, se puede ser parte o candidato concejal o alcalde, así como otros cargos de la gobernación e incluso para la Asamblea Legislativa. Los residentes cumplen activamente los usos y costumbres del sindicato agrario mediante la Asociación de Residentes de Cairoma.
En la actualidad, la Asociación de Residentes de Cairoma depende de la organización sindical de la comunidad. No tienen independencia. El sindicato establece los quehaceres de los residentes, las resoluciones de las asambleas de la comunidad son comunicadas por los dirigentes a la asociación de residentes. Por medio de una comunicación telefónica, se puede prever que no hay mucha discusión sobre los temas. Solo se cumplen las determinaciones de la comunidad, como en los referentes a las obras públicas, campeonatos deportivos, congresos ampliados de Central Agraria de Cairoma y de la Federación de la Provincia. Y en las asambleas del sindicato se establecen las cuotas que son cumplidas por los residentes. En el capítulo 6 se trabaja el tema de los residentes y la Liga Deportiva de Provincia Loaiza en la ciudad del Alto. La migración de la población provoca que las unidades familiares de los residentes se dispersen en el Alto y en otras ciudades. En otras palabras, la familia de los comunarios se fragmenta, tal es el caso de los primos Reinaldo Apaz y Fernando Apaz, migrantes de provincia Loaiza establecidos en Ciudad del Alto. El padre de Fernando Constance migró a la comunidad, a la mina Maya Hachuma a los 22 años y en compañía de su esposa. Fallece en la mina a finales de la década de los 80. Los nietos perdieron relación con el progenitor de Constancia. El padre de Reinaldo, Hugo, se había quedado en la comunidad junto a su esposa e hijos. Esta situación de alejamiento repercutió en la pérdida de relación afectiva familiar entre los descendientes, muchos de los cuales no se conocían. Según el relato, el año 2018 los familiares se encontraron en el colegio de Santiago II, dado que los hijos estaban estudiando en el mismo curso. El día de la toma de nombre, se reunieron y expresaron su sorpresa por la falta de comunicación. De ahí que los primos Apasa promovieron la organización de equipo de fútbol para confraternizar entre familiares consanguíneos. Este es un ejemplo para mostrar que ante la dispersión familiar surge entre los loaiceños la necesidad de fortalecer relaciones sociales identitarias. Se genera de igual forma solidaridad o articulación de lazos familiares entre residentes, bajo la influencia, en muchos casos, de la nueva generación, que perdió la vinculación con las familias, con la familia extensa. La familia en cuestión se reagrupó en torno a la formación de equipos de fútbol que principalmente siguen el curso patrilineal. Los vínculos sociales entre los residentes de la provincia Loaiza involucran principalmente a los equipos de fútbol de las diferentes comunidades establecidas en Ciudad del Alto. La Liga Mayor Loaiza se constituye en torno a la organización de equipos de fútbol y la interacción entre familiares y comunidades de la provincia Loaiza. La actividad permite reafirmar la unión de los residentes loaiceños que al momento experimentan un proceso de separación en la Ciudad del Alto. En el desarrollo del campeonato, los residentes participan desde la inauguración hasta la clausura del mismo. Hasta aquí, y de manera muy general, he presentado algunos de los aspectos abordados en el texto. Como un aporte al tema de este coloquio, a propósito de la doble residencia y próximo censo en Bolivia, quisiera señalar que en el caso de los residentes loaiceños actualmente, el dilema es ¿dónde se harán censar? Hay presión por dos lados. Los dirigentes de la comunidad quieren que se cense en la comunidad de origen y los vecinos de las zonas de Ciudad del Alto también quieren que se cense en los barrios donde habitan. Para recibir los recursos de coparticipación para los POAS,
Las organizaciones campesinas a nivel comunal tienen mayor control social hacia sus familiares. Se podría decir que les obliga a que censen en la comunidad con amenaza de que si no sus tierras pasarán a la comunidad, a los residentes. No les queda otra que acatar las decisiones de la organización comunal, hacer censar mínimamente una persona por afiliado o mejor toda la unidad doméstica. Por otro lado, los residentes de por otro lado, los dirigentes de las juntas de vecinos de la ciudad harán presión para que se hagan censar en sus casas. Aquí se puede diferenciar las juntas de vecinos de las zonas antiguas con servicios básicos que están debilitadas y sus dirigentes no tienen mucho peso para hacer control social. Aunque en estas zonas las unidades familiares son familias migrantes antiguas, se han desvinculado de la comunidad, mientras las zonas en proceso de consolidación de servicios básicos requieren muchos recursos económicos. En esas zonas habrá presión de los dirigentes. Finalmente están las juntas de vecinos de las zonas periurbanas, a las que les falta desde planimetría hasta personalidad jurídica, pasando por la necesidad de servicios básicos. Aquí también habrá mayor control. Por otro lado, están los residentes mineros que también están presionados para participar en el censo por las comunidades donde están ubicadas las áreas de trabajo de las minas, que corresponden a las cooperativas o empresas comunitarias, como éstas se encuentran dentro de la jurisdicción de las comunidades, presionan a los mineros para que se hagan censar en las comunidades. También para el minero está complicado la decisión de hacerse censar en su lugar de trabajo o en su residencia de Ciudad del Alto. Es complejo para los residentes definir dónde se censará, si en la comunidad de origen o en la zona de ciudad. Probablemente actuarán en respuesta a la presión que apliquen las organizaciones campesinas y juntas vecinales. Lo más probable es que se dividan las unidades familiares. Una mitad se censará en la comunidad y la otra mitad en la ciudad del Alto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gumersindo. Antes de pasar a los comentarios, al ceder la palabra a nuestros comentaristas, quiero saludar a quienes nos siguen por el Facebook de la Cámara del Libro. También la Cámara, a través de su Facebook, está retransmitiendo esta presentación. También quiero recordarles que las personas que no se registraron a esta actividad y que nos están acompañando ahora, pueden inscribirse, pueden registrarse a través de el chat del Zoom o a través del Facebook para que reciban el PDF del libro de Gumersindo en los siguientes días. Por otra parte, quiero señalarles que una vez que concluya la presentación y los comentarios, vamos a abrir un espacio de preguntas al público y para ello les invitamos a escribirnos a través del Facebook o del chat del Zoom durante la realización del coloquio. Bien, dicho esto, voy a ceder la palabra a Alfonso Hinojosa, docente investigador de la carrera de Sociología, especializado en temas de migración, a compartirnos sus comentarios a propósito de la investigación que nos ha presentado Gumersindo. Buenas noches, Alfonso. Adelante, por favor, con tus comentarios.
Muy buenas noches con todas y con todos. Es un gusto, un placer estar acá compartiendo con esta actividad del IDIS, ¿no? En primer lugar, quisiera felicitar a Gumersindo Flores, investigador, sociólogo, colega de la carrera de Sociología, investigador importante y destacado, yo creo yo, en las temáticas vinculadas a la movilidad, a la migración, sobre todo en el Departamento de La Paz, pero también felicitar al IDIS en la persona de su director Raúl España, no solo por la actividad que nos reúne acá, sino también por las por las actividades y por la acción que se desarrolla en el IDIS respecto a las temáticas de investigación. La presentación de un libro siempre es un acto festivo, pero lo es más cuando es parte de una continuidad, de un trabajo articulado y de una proyección en términos de investigación, ¿no? Hablar sobre este libro, comentar sobre este libro, Sargiris de la comunidad, procesos de migración desde la provincia Loaiza hasta la ciudad del Alto, es tocar una temática que para nada nos es ajena, que sin duda ha producido y sigue produciendo una cantidad enorme de investigación. Cabe recordar simplemente que para nosotros desde Sociología, desde La Paz, es emblemático hacer referencia al libro de Javier Albo, Godofredo Sandoval y Tomás Greves sobre Chuquiago, la cara aymara de La Paz, que hace ya casi 40 años inauguraba una serie de miradas, una serie de estudios que hacen referencia a esta relación entre campo-ciudad, a los procesos migratorios que vinculan el campo y la ciudad, ¿no? En esa línea de análisis, Gumersindo nos ofrece este estudio, ¿no? Particular de la provincia Loaiza hacia la ciudad del Alto, muy detallado, muy minucioso, muy seriamente construido en todo el proceso investigativo y en la redacción del mismo, que ya Gumersindo nos ha ido pautando, digamos, los contenidos, los elementos que conlleva esta dinámica de describir, de dar cuenta, de mapear estos procesos de migración campo-ciudad, pero también nos propone, creo yo, insisto, en la línea de muchos otros estudios, esa mirada que no dicotomiza las relaciones entre campo y ciudad, sino más bien lo que nos va a proponer, lo que nos está mostrando en la investigación son procesos de continuidad, ¿no? Son procesos de continuidad, no de ruptura, no de estas miradas que ven contrapuestos incluso estos ámbitos del campo y de la ciudad al interior de los procesos de urbanización, sino más bien cómo hay procesos de articulación, hay procesos de relacionamiento, no solo en los momentos en los cuales se migra, sino en los cuales también se reside en el otro lugar y se está articulado con el lugar de origen. E incluso va mostrando elementos donde no solo el tema de la doble residencia es un aspecto central, sino también el de la múltiple residencia, ¿no? De la múltiple residencia, se van a dar casos, ¿no? Pero en todo caso, hablar del Alto hoy en día es hablar de un espacio altamente dinámico en términos de movilidad poblacional, ¿no? Nos los dice Gumersindo muy claramente como los barrios periurbanos, ¿no? Vamos a tocar también esta categoría de lo periurbano, pero como los barrios periurbanos del Alto siguen siendo espacios receptores, no solo de personas que vienen de los ámbitos rurales, como en este caso la provincia Loaiza, hacia la ciudad del Alto, más específicamente hacia estos espacios periurbanos, ¿no? Pero también de mineros, ¿no? Es decir, de población que estaba ya residiendo en determinados enclaves productivos, pero que articulan también
no la comunidad de origen, sino la mina, en este caso, el centro productivo, el centro económico con la ciudad del Alto. Pero a la vez nos va a mostrar también cómo hay presencia de ciudadanos de la ciudad de La Paz, urbanos que de La Hollada van a buscar también residencia en el Alto, pero no solo eso, sino también del interior del país, ¿no? Pero eso solo viendo procesos de dinámica interna, y si esto lo vinculamos también con procesos de dinámicas hacia el exterior, se complejiza mucho más, ¿no? Ya los datos del anterior censo del año 2012 mostraban cómo el departamento de La Paz es el lugar de donde con mayor fuerza emigran ciudadanos y ciudadanas bolivianas hacia el exterior, ¿no? Este imaginario que teníamos de básicamente Cochabamba, gente de los valles como los principales emigrantes al exterior, ya no se da. Ahora es la ciudad de La Paz, perdón, es el departamento de La Paz. Y si vemos con mucha más especificidad, va a ser el municipio del Alto de donde con mayor fuerza por lo menos según los datos del último censo, la gente salía al exterior, ¿no? Esto es un factor muy, muy importante, ¿no? Que nos está mostrando que esas dinámicas poblacionales muy intensas que en estos espacios se desarrollan, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento que creo que es importante también para la reflexión de lo que Gumersindo nos propone en su libro, pero también vinculado a uno de los intereses que nos reúne acá, cuál es el discutir el tema del censo vinculado a estas prácticas de doble domicilio o de multilocalidad o de multiresidencia, ¿no? Un segundo elemento creo que es importante para comprender sobre todo las ciudades bolivianas, hay que dar cuenta de los patrones ocupacionales del territorio que se dan en esos espacios, ¿no? Y aquí, cuando hablamos de estos patrones de ocupación territorial, surge la dimensión andina, ¿no? Y son dos factores, a mi entender, que van a predominar estas lógicas de ocupación del territorio, ¿no? Una tiene que ver con esta, ¿no? Con la que ya hemos hablado del doble domicilio, ¿no? El doble domicilio, la articulación, la vinculación entre el lugar de origen, la comunidad rural de origen, con, en este caso, el barrio periurbano, ¿no? Desde esta lógica, bueno, es un elemento, decimos, es el doble domicilio, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con aquello también que lo mencionó Gumersindo, y que es traído desde la historia, la etnohistoria, podríamos decir, que es esta lógica del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, ¿no? Aquello que John Murray ya formulaba para el mundo andino, aunque años antes ya fue también formulado por un boliviano, Condarco Morales, Ramiro Condarco Morales, bajo el rótulo de ecosimbiosis andina, ya daba cuenta de estos patrones, de estas lógicas andinas de copar el territorio, ¿no? En una perspectiva más contemporánea, Nelson Antequera, también cuando está analizando estas vinculaciones, estos relacionamientos entre las áreas rurales y los ámbitos urbanos, va a plantear esta noción, ¿no? Va a plantear la noción de que hoy en día esta idea del control vertical de pisos ecológicos sigue siendo válida, pero él va a añadir la variación de que hoy en día de lo que estamos hablando es de un control vertical de pisos socioeconómicos, ¿no? Socioeconómicos. Obviamente la dimensión ecológica es importante, pero estos desplazamientos en el espacio se dan ahora siguiendo nichos laborales, siguiendo espacios socioeconómicos, ¿no?
las categorías de lo rural, lo urbano o lo periurbano, si bien son categorías territoriales, pero tienen una carga y una significación social que son fundamentales, ¿no? Y que resignifican, podríamos decir, estos espacios, ¿no? Lo urbano, la ciudad pensada como red, ¿no? Como una red, como un nodo, ¿no? Una red de flujos, pero que además articula y tiene la capacidad de generar articulaciones y enlaces con otros espacios, ¿no? Con otros espacios. La ciudad del Alto, creo yo, es uno de los mayores ejemplos de esto, ¿no? Lo menciona Gumersindo en la investigación como luego de migrar hacia la ciudad del Alto desde la provincia Loaiza, además haciendo diferenciaciones al interior de la provincia Loaiza, entre valles, zonas, comunidades de valle, comunidades de yungas o comunidades de altura, va a influir estos aspectos también en esa vinculación con la ciudad, va a influir en los procesos o en las dinámicas de relacionamiento, de vinculación, etcétera, ¿no? Pero decíamos que la ciudad del Alto, creo yo, es uno de los mayores ejemplos de estos nodos, ¿no? De red de flujos, de nodos de enlaces y articulaciones, ¿no? Así como está recibiendo gente de diversos lugares, está también distribuyendo, entre comillas, mandando otras poblaciones a Santa Cruz, a otros departamentos, digamos, pero también al exterior, ¿no? Entonces, de ahí también podríamos fácilmente sacar algún tipo de hipótesis de trabajo hacia futuro de cómo este manejo del espacio, ¿no? Estos procesos que los hemos vivido y los vivimos como lo andino en lo urbano, ¿no? Nelson Antequera utiliza esta noción de cómo las ciudades en Bolivia se han andinizado, ¿no? Se han andinizado no solo en términos concretos de la población que de los Andes pobla, digamos, estos espacios urbanos, sino como las lógicas andinas están presentes también en estos espacios urbanos, ¿no? Como lo urbano se ha incorporado a este control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Pero si bien el Alto, como decíamos, es un elemento central para pensar estos nodos, estas redes de flujos, para nada es la única. Para nada es la única, ¿no? Lógicas como las que se desarrollan en el Alto y que muy bien nos describe Gumersindo en el libro, también se está dando en otros lugares, ¿no? De aquí uno de los grandes desafíos es cómo el censo capta esto, cómo el censo puede captar estos procesos de movilidad, puede dar cuenta de estas dinámicas constantes de movilidad como estrategias fundamentales de vida, en definitiva, de muchos sectores de la sociedad boliviana, ¿no? Santa Cruz, creo yo, hoy en día es un centro también, no solo receptor de población, de mano de obra migrante, en este caso del occidente, como lo fue desde los 80, 90, ¿no? Hoy en día Santa Cruz es un fuerte expulsor también de mano de obra migrante, ¿no? Creo que habrían ciertos... Sería interesante, por ejemplo, dar cuenta también de esto para lugares como Santa Cruz, ¿no? O como otros lugares, Montero, Warnes, etcétera, donde lógicas andinas también están hoy en día presentes en sus dinámicas poblacionales. Lo podemos ver y comprobar esto muy fácilmente siguiendo las dinámicas poblacionales hoy en día hacia Chile, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que buena parte de la mano de obra boliviana migrante a Chile proviene de tierras bajas,
¿no? Proviene de Santa Cruz y no precisamente de las áreas rurales de Santa Cruz, ¿no? Del Plan 3000, etcétera, ¿no? Entonces, creo, ya para finalizar, creo que uno de los temas centrales, uno de los retos centrales pensando en el censo es cómo podemos afinar los mecanismos que nos ofrece el censo para captar el movimiento, ¿no? Para captar el movimiento, para captar los itinerarios de las personas, asumiendo que este factor no es una excepcionalidad, sino más bien es la norma, ¿no? Yo me quedaría aquí, muchísimas gracias, nuevamente felicitar a Gumersindo por tan importante aporte para los estudios, sobre todo regionales. Muchas gracias, Alfonso. Bien, teníamos que escuchar ahora los comentarios de Miriam Camacho, directora del Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San Simón. Lastimosamente acabo de recibir hace unos instantes un mensaje de ella. Se encuentra varada en el aeropuerto, no ha podido llegar a Cochabamba, sin embargo, ha hecho el esfuerzo de enviarme mediante el WhatsApp sus comentarios escritos. Entonces, para no perder la riqueza también de su participación, me voy a permitir leer estos comentarios que nos hace Miriam Camacho. Bueno, Miriam empieza señalando que esta es una investigación desarrollada en el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la carrera de Sociología de la UNSA, con el propósito de promover el debate y reflexión del tema, aportando de esta manera al conocimiento de la problemática migratoria. Miriam también nos dice que en un resumen muy apretado, ella puede mencionar que el documento aborda la problemática de los procesos migratorios de la provincia Loaiza, poniendo de relieve la práctica de la doble residencia como una estrategia para mantener los vínculos con las comunidades de origen y mantener la propiedad de la tierra en el marco de la reproducción de los usos y costumbres, lo cual, lo cual les permite a los residentes en el Alto y otras ciudades acceder a ciertos derechos como a la afiliación a las organizaciones comunitarias y también asumir cargos, ¿no? La investigación también hace referencia en particular al caso de las catiris o intermediarias en la venta de productos agrícolas. El autor profundiza también en las actividades socioeconómicas en las cuales se insertan los migrantes en los lugares de destino, el Alto, otras ciudades del interior y también del exterior del país. Es relevante en esta investigación el análisis de la compleja relación que sostienen los residentes con el sindicato agrario de la comunidad o las organizaciones comunitarias y las prácticas sociales con el objeto de lograr la coherencia social tanto en el Alto como en las comunidades de origen. En lo que se refiere al abordaje metodológico, Miriam destaca que es importante poner de relieve que el presente trabajo sigue la rigurosidad de la investigación. Por tanto, se constituye en un referente en este aspecto para otras investigaciones similares. Partiendo de la presentación del estado de la cuestión sobre los movimientos migratorios y los temas relacionados, en particular una revisión de estudios sobre la doble residencia para precisar el concepto para el análisis posterior. Desde la perspectiva adoptada, se identifica a las unidades familiares que son las que identifican a la ciudad como su principal residencia para desarrollar sus actividades no agrícolas, mientras que la comunidad rural pasa a ser
la residencia secundaria a la que retornan temporalmente en las épocas de siembra y cosecha para el cumplimiento de sus usos y costumbres, lo que les permite mantener ciertos derechos, pero también para mantener el relacionamiento con la comunidad, retornan para las celebraciones cívicas, patronales y campeonatos deportivos. Continúa señalando Miriam que es destacable la rigurosidad de la investigación que, partiendo de la presentación del estado de la cuestión, continúa con la referencia a la constitución histórica de la provincia Loaiza, proporcionando los elementos para la comprensión de la tradición migratoria de la población. Es importante también resaltar el tratamiento, el análisis exhaustivo y la forma de sistematización de las entrevistas en profundidad sin recurrir a una inclusión de la transcripción de las entrevistas completas, como sucede en algunos otros trabajos que hacen muy tediosa la lectura. El documento presenta un análisis exhaustivo de la relación entre los procesos migratorios, la doble residencia y la multiactividad, la interrelación entre las diferentes trayectorias de los migrantes y las trayectorias laborales, es decir, la forma de inserción laboral en el lugar del destino y en el lugar de origen. En lo que se refiere a la relevancia del tema, el presente documento pone en discusión las formas que asumen de una práctica tan antigua, pero que no ha perdido importancia. De hecho, la movilidad y desplazamientos de la población es una característica no solamente de la población andina, sino de la población de Bolivia, desde épocas ancestrales hasta hoy, cuyas motivaciones y dirección de estos movimientos han ido cambiando en el tiempo y en el espacio, por lo que el tema central de la presente investigación no solamente que no pierde actualidad ni relevancia, porque modifica las condiciones de vida de la población tanto en los lugares de origen como de destino, y dado que al ser la migración una característica de nuestra población, encontramos similitudes con los procesos migratorios de otras regiones del país. Tal el caso de la migración de la población de los valles cochabambinos o de los distritos mineros hacia zonas de colonización como el trópico de Cochabamba o hacia el interior del país, inclusive al exterior. De ahí que esta investigación se constituye en un referente metodológico para estudios similares en otras regiones del país. Quienes han tenido ya la oportunidad de leerlo posiblemente se han situado imaginariamente en esas otras regiones y situaciones. Tampoco falta el enfoque de género, puesto que se hace referencia a la existencia de una división por sexo de la migración y las actividades que deben ser asumidas por hombres y mujeres. Dado que los residentes deben cumplir con ciertas obligaciones para mantener la propiedad de la tierra y, por tanto, para cumplir con los usos y costumbres y con las obligaciones con las asociaciones en las comunidades de origen, y que por eso precisamente adoptan como estrategia de la doble residencia, determinando que sean las mujeres las que residan en la ciudad del Alto por distintas motivaciones, ya sea la atención y cuidado de los hijos y la comercialización de los productos agrícolas. En tanto que los hombres serán los que residen en las comunidades para dedicarse a las labores agrícolas, asumir cargos en las organizaciones comunitarias y otros, aclarando que son muy pocas las mujeres con cargos en estas organizaciones. Aborda también el tema referido a otras actividades asumidas como consecuencia de la migración, como la minería, pero también las particularidades de la migración a los valles, a los yungas o al exterior del país. Otro tema de especial atención en el documento son las actividades de los residentes para el logro de la cohesión social, tales como las actividades deportivas, específicamente la organización de campeonatos de fútbol o la creación de fraternidades folclóricas
y otras actividades sociales. Esta necesidad de buscar la cohesión social de los residentes es resultado de la doble residencia y de la necesidad de tener conocimiento y de la necesidad de tener, reconocimiento en sus comunidades de origen. En lo que se refiere a la redacción del documento, esta tiene una redacción muy ágil, amena y de fácil comprensión para cualquier lector, sin que ello signifique la no utilización de la terminología técnica pertinente. Finalmente, quiero mencionar que la temática abordada en la investigación tiene relación con otro tema que nos ocupa en estos días, y es el censo de población y vivienda, independientemente de la fecha en la que se lleve a cabo. Creo que todos nos damos cuenta que el censo es una necesidad para el país en su conjunto, puesto que la información es un insumo imprescindible para la planificación del desarrollo. Pero, ¿por qué el tema de la investigación tiene que ver con el censo? Para empezar, para los estudios demográficos de la migración, existen distintas definiciones de migración. Las más utilizadas consideran un periodo de referencia para que el desplazamiento de la población sea considerado migración. Por lo general, 1 año o 5 años. Otras definiciones consideran un tiempo de residencia mínima en el lugar del destino. Desde esta perspectiva, cabe la siguiente pregunta. ¿Los movimientos que genera la doble residencia podrán ser considerados migración? Por otra parte, en el momento de empadronamiento se registra un lugar de residencia habitual, que es el lugar donde la persona ha sido empadronada. Si alguien que reside la mayor parte de su tiempo en una ciudad y retorna a su comunidad de origen, ¿es correcto que se registre como su residencia habitual? Pero ¿qué implicaciones tiene esta práctica para los lugares de origen y los de destino? Más aún, si consideramos que la información de los censos, entre otros usos, sirve para la asignación de la coparticipación tributaria e incluso para la determinación del número de escaños y otros. Cabe preguntarse cómo afecta la doble residencia principalmente a las localidades de recepción de los migrantes. Recordemos que en los censos anteriores se convocaba a la población a que retorne a su comunidad de origen para ser censada en estas comunidades, incluso bajo la amenaza de sanciones o de la pérdida de las tierras y otros derechos. Desde mi punto de vista, son las principales ciudades, y en este caso la ciudad del Alto, que resultan con menos cantidad de población y por tanto con una menor asignación de recursos, y que sin embargo, después del censo, deben asumir los costos, por ejemplo, del desayuno escolar, los costos de los servicios de salud y de los servicios básicos. Este estudio, que pone en evidencia que la doble residencia no es un fenómeno aislado, ni es una estrategia que involucra a muy poca población del país, por tanto, el presente documento puede constituirse en una llamada de atención desde la academia y un justificativo para recoger información que capte la doble residencia, incluyendo en la boleta censal las preguntas pertinentes. Esta información podrá servir de mejor manera a los encargados de la planificación del desarrollo. Aprovechando la oportunidad, quiero mencionar otro tema de importancia para la planificación del desarrollo y la necesidad de recoger información sobre la movilidad cotidiana de la población, ya sea por motivos laborales y o motivos de estudio, especialmente de los municipios aledaños a las ciudades principales. El censo se constituye en una oportunidad para medir estos dos fenómenos, la doble residencia y la movilidad cotidiana, que permitirá una mejor planificación del desarrollo, pero también para las investigaciones a ser desarrolladas por la academia. Bien, estos son los comentarios que nos envía Miriam, disculpándose por este impasse que ha tenido. Son a veces con elementos que no se pueden controlar, pero sin embargo no ha querido dejar un vacío y nos ha enviado los comentarios que he dado lectura. Bien,
Entonces, quisiéramos ahora recibir las preguntas del público, ¿no? Para poder exponérselas tanto a Gumersindo como también a los comentarios, sobre todo a Alfonso, que está presente como comentarista. Raúl, vamos a habilitar micrófonos y cámara del público que en este momento está en la sala Zoom para que puedan hacer sus comentarios y preguntas de manera directa. Bien, entonces tienen la palabra, estimados participantes en el seminario, para hacer comentarios y consultas que ustedes consideren pertinentes en relación a la exposición y a los comentarios que han escuchado. Adelante, tienen la palabra. Sí, mientras se animan Adelante. Muchas gracias. Sí, Gumersindo, me gustaría que podamos comentar un poco más, profundizar un poco más sobre aquello que tú planteabas como una salida que se vaya a dar respecto al censo, ¿no? Y cómo estos migrantes de la provincia Loaiza vayan a responder. Es decir, yo también comparto un poco esa idea, ¿no? De que como que se van a dividir y van a dar contento a ambas partes, pero un poco mi consulta va en ambos casos, ¿no? Ya sea desde la comunidad rural o ya sea desde la localidad periurbana, el barrio, digamos, son las presiones de las organizaciones territoriales, de las organizaciones de base, ya sean rurales o urbanas, para presionar, digamos, a las personas a que se queden o a que vayan a uno de los otros lugares, ¿no? Pero en todo caso es una presión, ¿no? No hay un proceso, digamos, una cierta fidelidad, o no se podría reconocer cierta fidelidad desde estos migrantes hacia básicamente sus comunidades rurales, digamos. No hay o no se mantiene o esa fidelidad, digamos, hacia lo rural se ha debilitado y es la presión la que se impone, ¿no? No sé si un poco sobre esto podríamos ahondar un poco más, Gumersindo. Adelante, Gumersindo. Sí. En esta parte, en el último censo, se ha visto ya la mayor movilización de los migrantes hacia las provincias o hacia las comunidades, ¿no? Con cierta presión ya de la estructura organizativa, digamos, del sindicato agrario, central, o subcentral, central, o la federación, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, tal vez como decías, ¿no, Alfonso? Tal vez se estaba perdiendo, digamos, tal vez este apego, digamos, hacia la comunidad o la fidelidad a la comunidad, digamos, a hacerse censar, ¿no? Pero no se escuchaba, yo creo, así tan frecuente, digamos, estos comentarios sobre el traslado, digamos, de la población hacia áreas rurales, por ejemplo, de Ciudad del Alto, digamos, salía, digamos, cantidad, digamos, de población, digamos, hacia las provincias, ¿no? Entonces, igual, digamos, hacia la provincia de Loaiza ha ido, digamos, cantidad, digamos, no se podría estimar, pero cuánto, pero han salido, digamos, Ciudad del Alto. Entonces, esto más que todo por la presión de las estructuras organizativas, digamos, de la comunidad. Y mientras tanto, digamos, en la ciudad no hay tanto, así sistemático, un control social, digamos, hacia el residente. Entonces, tiene cierta flexibilidad, digamos, en trasladarse, ¿no? Hacia las comunidades. Y aunque, digamos, en las zonas periurbanas es más, el control social es más fuerte, ¿no? Porque están presionadas, digamos, tal vez no están, la zona todavía no tiene, digamos, la personalidad
o la planimetría o la persona jurídica, todo eso. Entonces todavía no es una zona que es estable, que se va a tomar, digamos, con el censo, pero en el futuro van a requerir, digamos, recursos económicos para sus POAs. Entonces sí o sí, digamos, tienen que censarse en ese espacio y posteriormente independizarse como zona y establecer, digamos, los servicios básicos, todo eso. Entonces, hay eso, entre esas estructuras, digamos, organizativas, digamos, de alguna manera van a definir, digamos, de dónde se va a censar, digamos, la población de los residentes, ¿no? En ese sentido iría, ¿no? Sí, solo para complementar, comparto lo que dices, Gumercindo, porque estas articulaciones del doble domicilio, lo que tú abordas en tu libro, etcétera, responden a lógicas que vienen de los propios migrantes, ¿no? En cambio, estas presiones vía organizaciones, vía esta dimensión política, creo que no es la que define en todo caso esta articulación, ¿no? Por ejemplo, son los momentos por los cuales se atraviesa también, lo hemos visto, creo, con mucha claridad durante los inicios de la pandemia, ¿no? Cuando han salido todas estas políticas de quedarse en casa, de las inmovilidades, etcétera, lo que se ha hecho ha sido clandestinizar estos desplazamientos, ¿no? Y ahí el área rural ha servido, ha sido una estrategia fundamental de refugio también, ¿no? Pero claro, cuando hay estas presiones de orden político, etcétera, que responden a otros niveles, ¿no? En este juego entre lo urbano y lo rural, se generan estas situaciones, ¿no? Muchas gracias, Gumercindo. Bien, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Bien, mientras esperamos algunas preguntas, yo quisiera hacer algún comentario, ¿no? O sea, es evidente que este tema de la doble residencia y esto que se denomina la movilidad cotidiana es un hecho incontrastable, es una realidad, ¿no es cierto?, que existen no solamente en estos ámbitos espaciales y territoriales que ha analizado Gumersindo, sino también en varios lugares del país. Ahora, lo preocupante, ¿no es cierto?, es que desde los encargados del censo, desde las autoridades que tienen que llevar adelante este censo, se obvie, o sea, se quiera poner como una suerte de velo sobre esta realidad, ¿no? Me parece que sería muy importante que esta información pueda ser detectada a través del censo de población y vivienda. Es vital tanto para los lugares de residencia permanente como para las comunidades de origen a las que se trasladan los residentes, ¿no es cierto?, que permitiría también generar información que ayudaría a mejorar los procesos de planificación del desarrollo, a definir con mayor precisión políticas públicas, etcétera. Por eso es inentendible, por lo menos para mí, la no aceptación de establecer unas preguntas sobre la temática de la doble residencia en la boleta del censo, ¿no? Me parece algo que no tiene mucha racionalidad. Bueno, no tiene mucha racionalidad en términos económicos, sociales. Tal vez, evidentemente, puede haber que haya una racionalidad de carácter político, ¿no?, que pueda posiblemente generar algunos problemas en términos de la distribución de la coparticipación paritaria, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que esta información es vital para trabajar en el marco de la planificación del desarrollo y de las políticas públicas, ¿no? Solamente quería remarcar esto, no sé qué dices tú, Gumersindo.
Bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Adelante, Remberto, por favor. bueno, primeramente, muy buenas noches, ¿no? Y felicitar por el libro al hermano Gumersindo, ¿no? Yo soy de la provincia de Loaiza, del sector Maya, la cuarta sección. Entonces, de cuestión del censo, a veces para los residentes, poco a poco, un poco ya va a ir, va molestando incluso, porque los de la comunidad eh, casi no nos toman en cuenta, digamos, ni para las actividades, ni para los días festivos. Por ejemplo, eh, no dicen los residentes o invitados, tampoco nada, ¿no? En cuestión de participación, pero ya cuando llega el censo, todas esas cosas, vienen y toman una carta. Nosotros tenemos una personería jurídica de centros residentes, cuarta sección Maya. Entonces ya cuando ya se acerca el censo, vienen ya con notas a los residentes que colaborenos, que necesitamos decirle a ustedes que se censen, incluso a veces ya nosotros como familia incluso, como ya lo han ido comentando, ¿no? Con la doble residencia, por ejemplo, yo o mi esposa vamos al campo y mi esposa, digamos, se queda aquí en La Paz, se hace censar aquí en La Paz y ya yo y con mis hijos incluso divididos ya en Malla, ¿no? En la cuarta sección. Son tropiezos que a veces los residentes estamos, no sé si los demás secciones estarán así, pero a nosotros nos utilizan, digamos, ¿no? Así hablando palabras fuertes. Yo en sí, yo soy hijo de allá de la provincia, de la cuarta sección, soy solamente hijo nacido en aquí, pero al igual sigo yendo, mi papá ya ha fallecido, mi papá era Felipe Flores, exalcalde de la comunidad de Maya. Entonces son esos tropiezos que a veces tenemos nosotros como residentes. Incluso ya el año pasado nosotros, yo he asumido la presidencia de la Liga Loaiza, pero que ahora ya, con los años ya van cambiando, ya nos hemos afiliado a la Asociación de Fútbol del Alto, ya somos Asociación de Fútbol Liga Mayor Provincia Loaiza, entonces, donde ya pues cada año ya los equipos van, ¿cómo decirle? Van ampliándose, pero también ya estamos tropezando con otra circunstancia, ¿no? Ya lo estoy viendo con otra circunstancia. Aquí la Liga Loaiza primeramente es de puros loaiseños, nacidos allá, estamos, las habilitaciones tienen que ser hijos de la provincia de Loaiza, hijos y yernos incluso, ¿no? Pero hasta ahora la liga desde el 2002 está por si acaso. Hasta el momento ya estamos tropezando que los hijos, por ejemplo, yo he nacido aquí en La Paz, pero al rato de habilitar le dicen, tu papá no es de La Paz, o no es de Loaiza, es de La Paz. Entonces ya estamos tropezando en esas circunstancias, como decirle, como a un inicio estaban comentando que en el libro, que familiarmente nos vamos a ir perdiendo, ¿no? En esa cuestión estamos nosotros como de la cuarta sección y la provincia de Loaiza de la Liga Loaiza también estamos en ese dilema que vamos a hacer, porque de aquí al futuro la Liga Loaiza va a ir perdiendo ¿cómo se dice? Su origen también, como residentes, ¿no? Entonces, solamente esas palabras quería comentarles también como residente aquí, esas circunstancias estamos tropezando también nosotros. Muchas gracias, Remberto. Bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bien. Si no hay más comentarios o preguntas, voy a invitar a la licenciada Jimena Freitas, que en representación del Observatorio de Población y Desarrollo nos dé las palabras de cierre de este evento. Muchas gracias. Adelante, Jimena.
Muy buenas noches a Raúl, Melidis, a Gumercindo. Creo que con una investigación muy interesante, muy importante. Alfonso, por tus comentarios, y a nuestra querida Miriam, de lejos, pero bueno, la tuvimos de alguna manera entre nosotros y nosotras. El Observatorio de Población y Desarrollo se complace en presentar este tipo de investigaciones, este tipo de aportes al conocimiento, porque es parte de nuestra misión. El observatorio es una iniciativa que se ha creado a partir del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la carrera de Sociología, del Observatorio de Población, de Políticas Públicas y Sociales de la carrera de Trabajo Social y del Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San Simón, una alianza importante entre la UNSA y la UMS de Cochabamba, y esto con el apoyo del UNFPA. Creo que es un aporte a este seguimiento, a este trabajo de incidencia en políticas públicas, además, ¿no es cierto?, por supuesto, de todo lo que es parte de la investigación, el conocimiento. Creo que la investigación que se ha presentado hoy día nos trae muchos temas a discutir, muchos temas a analizar. En lo personal me trae algunos elementos importantes e interesantes, y también, por supuesto, cuando leía el documento, revisaba el documento, me llevaba a la provincia Loaiza, y bueno, mi familia materna, mi madre se crió en esos lugares, fue parte de esos lugares, y recordaba todas sus experiencias en estos procesos migratorios, en estos procesos de, digamos, ir y venir, eh, como mi abuela trabajaba con las minas en ese sector, y bueno, son recuerdos que los conjugo, ¿no es cierto?, los articulo con todo lo que nos está planteando Gumercindo, y creo que, sin embargo, de esto más emotivo, quedan muchos temas que deberíamos seguir discutiendo, porque todos estos tránsitos, todas estas movilidades que se dan, ¿no es cierto?, que tienen que ver con temas históricos, con momentos históricos. Las migraciones no son siempre las mismas, tienen que ver con temas de desastres, tienen que ver con temas del 52. El 52 y toda la revolución produjo una serie de migraciones y cambios poblacionales muy particulares, eh, eh, etcétera, es decir, todos estos momentos. Y esto tiene que ver cómo se construye el país y cómo esta complejidad en estos procesos de movilidad poblacional, ¿no es cierto?, van transformando los lugares, van dándole otra dinámica a los lugares. Cuando hablaba Gumercindo y explicaba estas salidas, hablaba estas dobles residencias, etcétera, me hacía recuerdo también, yo estudié trabajo social, soy trabajadora social, y en mi práctica preprofesional, por ejemplo, me tocó estar en la zona de colonización de Yucumo, y cómo estas familias, que probablemente por un tema que era la sequía, se trasladan hacia un lugar totalmente diferente, desde Potosí hacia un lugar oriental como es Yucumo, ¿no es cierto?, ya parte de la Amazonía, no dejaban sus tierras totalmente. Sabían que tenían que dejar Potosí, sabían que ya no podían estar en Potosí. Yucumo les representaba una nueva oportunidad de vida, ¿no es cierto?, pero resulta que no cambiaban, o sea, que seguían manteniendo estos lazos, seguían manteniendo, digamos, esta relación con sus lugares de origen.
probablemente hoy estén con todo el proceso que decían las personas del lugar, y era que ellos decían que ya se iban a volver canvas, ¿no es cierto? Estos collas se van a volver canvas, decía. Probablemente hayan pasado eso, pero habría que saber, por ejemplo, si han perdido totalmente en este momento esa relación, si han dejado de ir a Potosí, o por el contrario, están haciendo estos tránsitos. Entonces, creo que hay muchas preguntas, creo que hay muchos temas que abre esta investigación y que dan pie para seguir avanzando, dan pie para seguir encontrando respuestas, y como decía Miriam también en sus comentarios, eh, eh, dan estos argumentos, ¿no es cierto?, para ver cómo el censo nos puede mostrar, ¿no es cierto?, esta doble residencia, etc. Agradecer a Lidis que asumió y encaró la investigación, agradecerle a Gumersindo, que también, ¿no es cierto?, desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, empieza o sigue más bien reflexionando en estos temas. Alfonso, por todos sus comentarios. Muy buenas y muchísimas gracias a todos quienes están, ya sea en este Zoom o están a través de la página de Face del Instituto, porque esto nos permite, ¿no es cierto?, establecer estos espacios de intercambio de conocimientos, de preocupaciones también que tenemos. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado en este espacio. Y gracias, Raúl, por encarar este trabajo. Gracias, Jimena. Muy bien, entonces, hechas las palabras de clausura, agradecerles a todos ustedes por su participación, a quienes nos han venido siguiendo por el Zoom, a quienes nos han seguido por el Facebook del IDIS y también por el Facebook de la Cámara del Libro. Muy buenas noches a todos y todas, y bueno, esperemos que que esta producción de conocimientos, que estos avances sobre la problemática de la migración sean útiles también a ustedes para las actividades académicas que realizan o para las actividades de incidencia que estén llevando adelante. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches.